En el nombre del Padre, del Hijo, del El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Pedimos el auxilio divino del Espíritu Santo de Dios que nos acompañe en esta noche para comprender lo que vamos a leer, para asimilarlo, para guardarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para seguir escudriñando en nuestra familia, en nuestra vida, cuáles son las razones o los espacios que hemos dado a lo que no es de Dios, para ser sanados, liberados y limpiados por el poder y la gracia de Dios. Queremos ser conscientes de que somos hijas de Dios, de que somos seres maravillosos, de que fuimos creados para ser felices, para ser bendecidos, y que Dios tiene para nosotros bendiciones que nos ha dado y que hemos disfrutado, pero también hay muchas bendiciones que no hemos podido recibir a causa quizás de muchas cosas que hemos hecho mal, queriendo o sin querer, por las cuales pedimos perdón y queremos ser sanadas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces dice tercer punto, las decisiones más importantes y fundamentales en nuestra vida fueron tomadas por otros. Dice, otra vez aquí tenemos algo obvio, tan obvio que después de un tiempo corto olvidamos lo que era, pero se nos olvidará a nosotros. Es increíble cómo los humanos nos divertimos cambiando la naturaleza de las cosas por medio de solo pensar en ellas de forma diferente, cambiando nuestra manera de pensar en ellas. Pensamos lo que sea, pero la naturaleza no cambiará. ¿No sería mejor entonces aceptarlo y dejarlo trabajar como ella trabaja? ¿Recuerdas haber escogido la escuela a la que asististe en pre-kinder? Si tal vez escogiste la universidad, pero significa que comenzaron las elecciones de la escuela, de tu nombre y demás, otras personas. Sabemos entonces que todas las primeras escuelas no fueron escogidas por nosotros y ahora nos encontramos caminando por la vida sintiendo que somos completamente dueños de nuestra vida solo porque hacemos lo que queremos hacer. Es cierto, eso es ahora, pero ¿y antes? Durante los seminarios de sanación de familia, en este momento me gusta siempre seleccionar a alguien de la audiencia para demostrar mi punto y empiezo a preguntarle de dónde vienen ellos. Cuando contestan de Michigan, por ejemplo, entonces les pregunto, ¿quién es tu familia? ¿Fue Michigan primero? Contestaron mis padres o mis abuelos que vinieron de Irlanda. Y se van poniendo mejor. Nos enfocamos entonces en Michigan, en donde creció esa persona, y le pregunto acerca de la vecindad en la que creció, la escuela a la que fue, los amigos que tenía, los alimentos que comía durante su crecimiento en Michigan, el tiempo en él. Después de un tiempo todo el mundo dice, tú eres Michigan, hecha carne. Seguro que de eso se trata. Fuiste hecho desde el principio en Michigan. Ya no importa si eres empleado por una compañía china o te vas a trabajar a Shanghái. Tú eres Michigan. Que vuelas hacia la China en un paquete completo compuesto de cabeza, 2 manos, 2 piernas, un torso y finalmente 2 pies. Incluso terminarás hablando chino con acento de Michigan. Así es como Michigan es importante para ti. Te hizo quien eres hoy. ¿Pero has escogido tú esto? Por supuesto que no. Los que decidieron que nacieras en Michigan, tus abuelos o tus bisabuelos, quizás nunca los conociste, ni siquiera los viste. Y aún así, ellos determinaron toda tu vida años más tarde. ¿No es esto increíble? Y me atrevería a decir increíblemente poderoso. Así es la vida.
No puedes cambiar eso, nadie lo hará. Tus decisiones de las que te jactas, si es lo que así haces, vinieron muy tarde para cambiar quién eres. Todavía pueden ser decisiones bien radicales, pero las más radicales ya han sido hechas. Y tú, joven de Michigan, deberías dar gracias a Dios porque tus padres escogieron Michigan, donde creciste muy bonito. Y esa fue la razón por la que Dios le dio el poder a otras manos para tomar esas decisiones cruciales en tu vida. ¿Por qué? ¿Cómo es que hubieras podido tomar las mejores decisiones de tu vida, cualquier decisión, si no tenías 1 año de edad? Así que para las mejores decisiones que fueran tomadas, Dios lo hizo de esa manera. Para que los que tienen más experiencia en la vida escojan por ellos por los que tienen mucho menos experiencia, para asegurar nuestra supervivencia de la mejor manera y hacer personas útiles en la vida. Pero ¿qué pasaría si ellos hubieran tomado malas decisiones por nosotros? ¿Qué hubiera pasado si hubieran escogido vivir en algún desierto porque ellos no hubieran podido hacerlo de otra manera? Todas esas buenas escuelas a las que fuiste, los buenos amigos, la buena comida, ¿no hubiese cambiado? Habrías crecido entonces teniendo escorpiones por vecinos y comiendo cactus por comida. ¿Cómo estarías hoy entonces? Nosotros no podemos saberlo exactamente, pero lo que sí sabemos y es claro que serías muy diferente. Y así hubieras sido otra vez sin saberlo y haberlo escogido. Tomarás algunas decisiones superficiales en tu vida hoy, pero solo llegarás hasta cierto punto. Si tus padres hubieran pertenecido a una secta satánica, donde hubieses crecido inseguro, todas estas cosas son fundamentales, tan fundamentales que las olvidamos. Recuerda nuestro primer punto, somos de dos naturalezas, física y espiritual. Hemos estado hablando de las decisiones materiales, de las cosas que vemos, como por ejemplo dónde nacemos, qué comemos, cómo nos vamos a llamar, en qué barrio vamos a vivir. Todas esas decisiones no las tomamos nosotros, las tomaron nuestros padres por nosotros, pero todo eso hace parte de nuestra vida y de nuestra parte material. Dice, pero esto es solo los ejemplos que vemos y las decisiones espirituales. Una decisión espiritual aquí no está limitada. Ir a la iglesia o no. Eso es solo una pequeña parte de las decisiones espirituales. Cualquier decisión que no es visible es espiritual, perteneciente a sus y a nuestros espíritus. Perdón un momentico. Era urgentísimo. Ay, ¿dónde iba? Dice que solamente ir a la iglesia o no, que eso no es lo que limita lo espiritual. Dice, obviamente se convertiría en material visible, tarde o temprano de alguna u otra manera. Y si cualquier decisión que tomaron nuestros padres o un familiar por nosotros en el cuerpo tiene implicaciones espirituales, por ejemplo, cuando les ponen a uno esas cositas, esas contras. Sí. Eso es material, pero tiene implicaciones espirituales. Y esas decisiones no las toma el niño. Esas decisiones las toman los papás y afecta espiritualmente al niño. Porque uno le hace caso a los papás de uno, Dios mío. Yo me confesé de ese pecado porque yo a la niña le puse. Yo también. Sí, nosotros a los hijos. A mi hijo pero entonces lo que dice acá es que no es solamente la confesión, que cuando hagamos la oración, por ejemplo, uno tiene que romper todas esas cosas. O sea, uno tiene que romper, porque eso crea ataduras.
¿sí? Ataduras. Como vínculos con lo que no debe ser, que no es de Dios. Entonces son cosas que uno dice, yo lo confesé, Dios me perdonó, sí, pero de todas maneras hay cosas que de pronto quedan ahí, ¿sí? Que uno debe romper. Ah, ya. Dice, lo contrario también es verdad, las decisiones espirituales que tomaron por nosotros tienen implicaciones en nuestro cuerpo también. Pero eso no es solamente lo que pasa con las decisiones que ellos tomaron por nosotros. Pasa lo mismo aunque dejemos fuera a Él por nosotros, sus propias decisiones personales también tienen el mismo efecto, en nosotros y en nuestra vida. Decisiones que ellos tomaron en sus vidas personales, estando tú ahí o antes de que existieras, todas ellas nos afectan. O sea, todo lo que hicieron nuestros papás en el pasado o antes de que nosotros naciéramos, también nos están afectando a nosotros. Y las decisiones que se tomaron antes. ¿Y sabes por qué? Porque estamos vinculados. O sea, todo es como una cadena. Y ahorita vamos a leer en la Biblia cómo por eso en el Antiguo Testamento, decía de pedir perdón por nuestros padres. Y por eso Jesús también, ¿se acuerdan que decía, así como sus padres mataron a los profetas, ustedes son no sé qué? O sea, él les estaba consecuencia de lo que habían hecho sus padres, pero sus padres no eran sus padres de acá, sino los antepasados. Entonces ahí el padre dice que es que uno tiene toda esa carga desde atrás y que uno lo que tiene que hacer es romper esas cosas, pedir perdón por ellos, porque por ejemplo muchos pues no están, han fallecido, entonces que uno tiene que pedir perdón por ellos pues, y por uno, ¿no? En nombre de ellos uno pedir ese perdón. Dice, porque estamos vinculados, así que las decisiones tomadas por nosotros nos afectan, por supuesto, incluso decisiones tomadas por aquellos por los cuales estamos vinculados, también nos afectan. O sea, nosotros nos afectan no solo las decisiones que tomaron por nosotros, como por ejemplo lo que estábamos diciendo, es que hay muchas cosas que determinan el carácter o determinan situaciones que uno vivió. La forma de comer, los alimentos, cómo se va a llamar uno, si lo bautizan o no, si uno, o sea, muchas cosas que no dependieron de uno, sino de nuestra familia y que nosotros estamos repitiendo también con nuestros hijos e incluso con nuestros nietos. Claro. Porque muchas cosas, o sea, tienen influencia y lo que uno dice es que, o sea, hay cosas como que es costumbre en mi familia tal cosa y uno ya lo vuelve como costumbre y no rompe muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi familia para los 31 de diciembre hacíamos muchos de agüeros y cosas así, el 31. Sí, y no es, o sea, y no es fácil uno romper esas cosas porque empiezan a uno a verlo al principio como raro, hasta que ya empiezan como a caer en cuenta que no tiene sentido. Y uno de pronto no lo hacía ni por malo, sino por divertirse. O sea, uno cree que eso no es malo. Sí. Que uno lo hace es como por divertirse, porque qué chévere, que porque no sé qué, y ay, eso no pasa nada. Uno, o sea, uno mismo dice, ¿no? Es que eso es bobada, es que eso no pasa nada, es que eso no sé qué. Pero cuando uno empieza a decir que no, y entonces uno, y eso queda, o sea, esas cosas quedan. Yo, por ejemplo, miraba que era el cuestionario y hay muchas cosas que uno dice, sí, yo lo hice, o sea, como que uno dice, uno cree que eso es un juego y resulta que no es un juego. Sí, las cosas espirituales y el enemigo es como tan sutil que uno cree que eso no tiene ninguna repercusión y resulta que sí tiene su repercusión, sí tiene como su consecuencia. Dice,
¿Con qué frecuencia pensamos en todo esto? Dice, en su lugar siempre pensamos, yo soy mi propia persona y lo que hicieron mis padres, esa era su vida, su problema. Y mientras sigamos con esta mentalidad, hay algunas piezas sueltas como un rompecabezas en la vida que nosotros nunca resolveremos hasta que vayamos por el camino de toda la humanidad. Pero solo si escogemos estar conscientes de eso y nuestras oraciones le sigan esa conciencia, o sea, que empecemos a orar en ese sentido de romper eso, la diferencia que traerá a nuestras vidas será como del día a la noche. El cambio es radical. Y dice que muchos cambios físicos y muchas cosas que uno vive cambian cuando uno es consciente de romper todas esas cosas que uno cree que no tienen sentido. Y el cuarto punto, el poder de la palabra. De eso hemos hablado muchas veces. Dice, en el Génesis vemos que Dios creó el mundo de la nada, solo habló. Y no tenemos que darle a Dios un tono solemne en su hablar para crear, no. Dios solo habló y de lo que habló sucedió. Cuando Dios creó física y espiritualmente, nuestra parte espiritual es la que está más cerca a Él, porque Dios es espíritu. Él nos creó física y espiritualmente, pero nuestro espíritu está mucho más cercano a Él porque es su misma esencia, ¿sí? Él es espíritu. Dice, eso está en Juan 4:24. Tenemos un vínculo en nuestro espíritu con la naturaleza espiritual de Dios, la cual le permite a Él hablar y se hace. Compartimos en nuestro espíritu a esa cualidad del Espíritu de Dios con el que Él creó todas las cosas simplemente hablando. ¿Qué significa esto? Nosotros no somos capaces de crear cosas solo hablando como Dios, pero sí podemos hacer un poco en esa dirección. Ese poco es en relación a lo que Dios puede hacer, pero por su propia cuenta, ese poco puede ser algo enorme en la vida de alguien. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos, Dios creó todo con solo hablar. Digo, que se separarán las tinieblas del día y así iba sucediendo. Que nosotros quizás no tenemos ese poder de que diga que va a crearse el árbol y se va a crear, no, pero que en ese sentido de lo que el Señor nos dio en su esencia y en su espíritu, nuestra palabra sí tiene una fuerza especial y por eso es que se habla que la palabra tiene poder. Y nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Es que como que las palabras, cosas que uno dice, por eso el maldecir o el bendecir es grande la diferencia cuando yo bendigo a alguien o cuando yo la maldigo. ¿Sí? Cuando yo digo o pronuncio algo en contra de esa persona o cuando le deseo el bien. Esas palabras tienen una repercusión. Entonces no es de crear algo, pero sí de tener como un potencial, por así decirlo, espiritual, nuestras palabras, una fuerza, esas palabras. Dice, sabemos cómo literalmente podemos destruir a la gente solo hablando mal de ellos. Claro. Sí, verdad. Dice, solo hablando mal de ellos. Lo que hemos visto pasar algunas veces y tenemos muchas veces una manera material de ver este asunto es, si alguien habló mal de una persona, la gente lo escuchó y se fue influenciada por eso. Entonces, esta actúa diferente con esa persona. Solo hablando de lo material, no de lo espiritual. Entonces, yo, por ejemplo, voy y le digo a Clarita, Clarita, mire que fulanita de tal es así, así, así. Clarita ya está predispuesta con esa persona y ya Clarita actúa distinto a como si yo no le hubiera dicho. O sea, ya uno ha tenido una influencia y de acá dice el padre, eso es apenas materialmente, no espiritualmente. ¿Qué influencia tiene también espiritual?
Dice, así parece, pero no es algo solamente en el campo físico. ¿Y qué hay en nuestra naturaleza espiritual? Siempre está con nosotros, ¿cierto? Lo que está pasando es también algo fundamentalmente espiritual. Son palabras que también son espirituales, porque esa es nuestra naturaleza. Observa que las palabras espirituales no son solo las que vienen de la Biblia. Después que soy cuerpo y espíritu, mis palabras serán naturalmente espirituales también. Es decir, no necesariamente lo que uno hable de Dios o lo que uno hable de la palabra de Dios es espiritual, sino que como tenemos las dos esencias en nosotros mismos, todo lo que pronunciamos tiene material y espiritualmente fuerza. ¿Sí me hago entender? Están las dos esencias en la palabra. Dice, por eso tiene un efecto espiritual en la persona y consecuentemente terminan teniendo un efecto material que finalmente observas. En otras palabras, las simples cosas dichas se vuelven carne en efecto físico del comportamiento o actitudes en contra de esa persona. Dijimos nosotros, ¿se volverá carne? Sí, el ángel habló las palabras de Dios y se hizo carne en María. Hablamos y nuestras palabras se hacen carne en esas personas. Esto es porque nosotros compartimos algo de esa característica de la palabra creadora de Dios. O sea, nosotros tenemos ese don, por así decirlo, que Dios nos ha dado, pero que ese don puede ser trabajado a favor o en contra. Una característica que ahora la estamos usando negativamente, fuera de una función original, casi siempre lo hacemos por ignorancia. Así entendéis por qué Santiago en su carta explica abrumadamente la exposición de la cual, Ahora entiendes por qué Santiago en su carta explica esta abrumadora exposición de cuán extremadamente peligroso es este pequeño instrumento. Cuando Santiago habla del peligro, ¿se acuerdan? De la lengua, de que ese pequeño órgano cuánto mal hace o cuánto bien puede hacer. Dice, la lengua puede ser así. Señalaremos dos cosas aquí. Primero, que no solo Santiago lo dice, es la palabra de Dios. Y segundo, Santiago no está describiendo los efectos del músculo, la lengua. Él está hablando de algo espiritual. Cuando Santiago se refiere al poder de la lengua, no habla, y a los efectos de la lengua, no habla del hecho material, sino espiritual. La Biblia es acerca de la vida espiritual y viene a darnos vida. Santiago le llama a la lengua un fuego, un maligno inquieto, un veneno mortal y que maldice. Está en Santiago 3, del 6 al 10. Todo porque es un medio de transportar algo con un poder espiritual creativo, que es la palabra. Y dice que en el libro de Siracides tiene importaciones sobre las palabras que relacionan. Dice, hijos míos, aprendan a controlar, esto está en Siracides, hijos míos, aprendan a controlar su lengua. El que está atento a ello no será tomado por sorpresa. El pecador quedará atrapado en sus propias palabras. El mendigo y el orgulloso caerá en sus redes. No digas a cada rato lo juro, ni tomes continuamente al Altísimo por testigo. Y se va a cortar. ¿Será que volvemos a empezar un momentico y terminamos? Sí, señora. Sí, ahorita. Por el mismo link. Sí, señora. Ya se acabó.